Este es otro episodio del Número No Importa, el episodio 63. Y hoy, informal, con el señor René Quero. Yo creo que mucha gente no sabe. Primero, bueno, es cómico, porque mucha gente no sabe que yo soy el dueño de Hispanic Source Media. A pesar de que... Número uno. O sea, hay mucha gente que piensa que HCM es un lugar donde yo trabajo, pero que yo no soy el dueño, que Kiko es el dueño de HCM. Que está muy bien, me parece perfecto. Lo podemos poner el título. Y lo otro es que nadie sabe que tú eres el otro dueño de HCM. Creo que eso es lo más cómico de todo. Sí, bueno, comenzamos juntos al mismo tiempo. Comenzamos juntos. Y este episodio de hoy, la idea que teníamos era de conversar un poco. Llegamos a 10,000 seguidores en Instagram. Y creo que es una meta importante porque creo que la gente no sabe el detrás de... O sea, obviamente detrás de cámara, detrás de Instagram, detrás de todas las plataformas. Todo el trabajo que ha existido. Muchas veces a un 20%, 30%, 50%. Muchas veces a 100% de nuestras vidas paralelas. Pero que ambos teníamos trabajo desde que emigramos. Hicimos cosas aquí en Canadá. Pero... obviamente no habíamos podido dedicarle 100% a HCM nunca. Porque era un side hustle. Pero al final del día creo que todo terminó... O todo ha terminado yendo como... Bueno, es como una mezcla de ambas cosas. Pero creo que la meta de los 10,000 seguidores en Instagram es una meta muy interesante. Porque habíamos dado con una cierta forma de contenido y no habíamos podido. Y como todo proyecto, uno cuando comienza, uno tiene una idea de algo, pero no sabe si ese algo es lo que va a ser al final. Y hay muchos errores que comete, y dentro de esos errores uno tiene como una meta en la mente. Tantos seguidores en YouTube, tantos seguidores en Instagram o en cualquier red social. Comenzar a hacer revenue en YouTube a lo... Todo el mundo piensa que quiere recibir ese cheque de AdSense, pero no es así. Y... uno no sabe de lo que no sabe. Es como que uno es ignorante de muchas cosas. Totalmente. Y capaz no parece mucho tiempo, pero sí es mucho tiempo. ¿Son qué? ¿3? Sí, son 3 años. Casi 4. Pero como te digo, bueno, ha sido muy... O sea, he estado como muy segmentado todo. Por una u otra razón. Y ha habido fases, etapas. Hemos sido como sobrevivientes. HCM ha sido un proyecto sobreviviente de... muchas cosas personales que nos han pasado, que no vamos a entrar en detalle, pero que cada uno tiene vidas privadas y que de otro lado, no necesariamente laboralmente, pero que esas vidas, hay tantos cambios y tantas cosas y tantas placas tectónicas que se mueven y que uno, o sea, termina intentando resolver de alguna forma, pero es como mierda. Por cierto, lo que quería hacer era el típico cliché de las chicas cuando están... Salud. Sí. Estamos de celebración informal. En mi casa, no vamos a decir estudio, vamos a decir mi casa, porque estudio también ha sido como una palabra, ha sido otra palabra un poco prohibida. Es casa, estudio, oficina. Exacto, exactamente. Es de todo. Pero vamos a comenzar. Voy a hablar yo desde el comienzo de cómo surgió HCM, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo he contado muchas veces, pero lo voy a volver a contar. El proyecto HCM comienza porque yo cuando me voy de Venezuela, yo comencé, yo obviamente tenía una carrera en Venezuela de que había trabajado en televisión, radio, etcétera. No había hecho como que lo más arriba del mundo, pero había salido muy, muy arriba de la superficie. O sea, estaba narrando partidos con equipos locales. Tenía corresponsalías de Meridiano en Maracaibo, etc. Y el proyecto HCM comienza es porque yo vengo a Canadá 2014. Ya tenía credenciales para los eventos. Jays, Raptors, etc. Y todo muy de pinga. Me dio credenciales, me acuerdo la verdad. Metí credenciales por Urbe para los Jays. Urbe FM, todo de Maracaibo. Y tenía los accesos, ¿no? Y todo era chévere. ¿Qué pasaba? Que entonces yo generaba contenido o entrevistas y de repente venía... Me acuerdo muy, muy conscientemente en el 2014, el primer partido que yo cubrí de NBA, que tengo la famosa foto con Drake, by the way. Ah, ¿verdad? Ahí, amigos, Drake y yo. El Drake. Ese día, era el primer día que iba y yo hice una entrevista a Al Horford. Recuerdo que la hice en audio y fue una entrevista que yo envié
No me acuerdo si fue La Verdad. Y la entrevista no surgió de nada. Pero bueno, o sea, yo estaba tan emocionado con el éxtasis de la vaina que yo dije, no pasa nada. Pero esto siguió pasando. O sea, en el sentido de que yo de repente iba a los Jays, tenía tremenda entrevista o hacía o como un chorizo. Es que es muy... En el argot de televisión la gente lo sabe, que el chorizo es muy común. Pero sí, como un compilado de clips y cosas. O de repente así entrada, salida y una entrevista. Y yo le enviaba y salía los días de Meridiano. Y obviamente yo no estaba recibiendo ninguna compensación. No que Meridiano estaba haciendo nada mal, sino que en ese momento la situación del país, etcétera, no daba para eso. Pero ¿por qué tardaba en salir? Bueno, por una otra razón. O sea, primero también era como... O sea, tenía que llegar a mi casa de una vez y yo en ese momento estaba en college, tenía el otro día clase, etcétera, o salía de los estadios y tú mejor que nadie lo sabe, que yo salía a las 11 de la noche, 11:30, entonces iba a ser, o sea, primero editar y exportar, porque esa era la otra cosa, yo tenía que editar y enviar el producto listo para que ellos lo montaran, o sea, ellos simplemente lo montaban. O sea, ellos no iban a hacer una postproducción. No tenías un editor dedicado. Exactamente. Entonces era como... O sea, yo en ese momento no le veía... Yo no le veía como que la parte negativa en cierto modo. Porque para mí la parte positiva era tener la oportunidad de tener Claro. esa puerta, esa ventana a cubrir, o sea, lo top. O sea, porque yo hice programas de radio en Venezuela en el 2011, cuando comencé, y uno hablaba de NBA, de MLB, y tener la posibilidad 4 años después de estar cubriendo, o sea, para mí era todo. Sí, es verdad. Entonces, yo no le veía como que la parte negativa, pero poco a poco fue como, ok, tengo que dedicarle horas a esto, tengo que editar un producto, tengo que hacer esto, de hacer una postproducción, y no estoy recibiendo nada a cambio. Y además entonces las cosas cuando salen atemporales y pierden un poco de vigencia. Y bueno, obviamente era como que la situación del país, etcétera. Meridiano también ya venía como en decadencia. Y comencé a hablar con dos amigos que... uno ha sido invitado al podcast, que es Andrés Lichbel, que todo el mundo lo conoce. Y Edgar Carrillo, otro gran amigo que está en este momento en Univision Tampa. Y conversando con ellos, surgimos la idea de que a ellos también le estaba pasando como cosas similares. O sea, que... ellos tenían oportunidades, pero al mismo tiempo no tenían como una plataforma que fuese de ellos o que ellos dictaminaran, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Y recuerdo, bueno, surge la idea, yo llego al nombre, eso sí yo tengo como un pequeño, o sea, tengo una no sé, capacidad para poner nombres a cosas. Yo diría. Y dándole vueltas, yo quería que tuviese siglas por el ESPN. ESPN es mi fijación, ¿no? Obviamente, es mi sueño de trabajar en ESPN. Pero entonces, Guillermo Montiel, que es otro muy buen amigo, desde que yo llegué a Canadá, él me venía diciendo como que, ¿pero por qué quieres trabajar? Porque él me preguntaba, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es tu sueño? Yo decía, bueno, no, trabajar para ESPN. Ese era como mi goal. Que no es que no siga siendo trabajar para ESPN un goal, pero era como que yo no veía otra cosa, ¿me entiendes? Yo veía como que eso era lo más alto, la cima. Y él me decía, pero ¿por qué no haces algo? O sea, ¿por qué no quieres ser tu propio jefe, etcétera? Y yo lo veía. Ser tu propio jefe. Exacto. Uy, y tengo una oportunidad de negocio tremenda para ti. Serías perfecto, tienes el perfil. No, pero entonces él me decía eso en conversaciones, ¿no? Como casuales, así entre amigos. Y yo le decía, entre amigos, el show que tenemos en YouTube. Bueno, X. Me lo decía y yo, bueno, lo comencé a pensar, pero obviamente no surge nada hasta que está puesto en papel. Eso sí, tengo yo de que si a mí algo, o sea, me gusta y comienzo a darle, yo lo quiero materializar lo más rápido posible. Conversando con Andrés y Edgar, llegamos a la vaina, pero no surgió nada más a partir de ahí de lo que, o sea, de la idea y de, creo que no se hizo en Instagram ni siquiera, y creo que se comenzó a medio conversar lo de la página web. Lo cierto es que el proyecto estaba, pero el proyecto estaba como en maqueta. Era una idea. Era una idea. Y me acuerdo o sea, demasiado perfecto del momento cuando te lo conté por primera vez. Que fue, yo trabajaba muy cerca de tu trabajo, hace 3 años. Y te comencé a contar la idea. Bueno, no, que yo tengo este proyecto y tal y cual. Y bueno, no se ha dado por una razón u otra. Y ahí es donde entras tú. ¿Cuál fue tu...? Cuando yo te cuento qué era lo que había o qué era lo que yo tenía, ¿cuál fue tu impresión?
Creo que lo que hace clic y lo que hizo clic en ese momento, cuando tú me cuentas todo por lo que has pasado, toda la experiencia con Meridiano, el no poder... No es tener una presencia en redes sociales o en internet, pero hablando de un punto de vista que tenías una idea muy clara de lo que querías, me atrajo mucho la idea de, empezando de que yo no sigo deporte, claro. Yo no sé de deporte, de ninguno, nacional, internacional. Y HCM perdiendo credibilidad rápidamente. No, mentira. Pero, debido a mi trabajo, sí conozco cómo establecer un sitio web, cómo conectar diferentes tipos de mecanismos para que haya un front-end, un back-end. Exacto. Y dentro de lo que tú me contabas, yo sí... algo hizo clic conmigo de que si yo, que no sé nada de deporte, me puedo interesar en algo relacionado a deporte, tiene que ser algo bueno. Tiene que ser algo que hace clic, que va a hacer clic en la gente. Y de que puede ser una forma de atrapar y de capturar la atención de personas como yo, que no sabrán cómo va la liga española o cuáles son los mejores tenistas del mundo, pero si es un tipo de información que puede ser editada para que alguien como yo la dijera, me pareció una buena idea. Exacto. Entonces, obviamente, creo que te acuerdas que te dije, bueno, vamos a hacer una página web, vamos a establecer las redes sociales, vamos a enfocarnos en video, en YouTube, y creo que poco a poco nos dimos muchos golpes. Mucho. Tocamos varias puertas, se crearon alianzas, se deshicieron alianzas, y... Que no está mal. No, y que nunca quedamos mal con nadie, en el sentido de que, o sea, se intentaron cosas que al final simplemente no se concretaron. O sea, no fue que alguien quedó mal y nada por el estilo. Para nada. Pero, obviamente, lo que tú querías era algo muy claro. Y yo creo que se estaba llegando a eso en ese momento. Pero, por cosas de la vida, uno quiere dedicar la mayor parte del tiempo posible a un proyecto, pero siempre hay cosas que pasan. Y uno tiene atención y foco, pero la atención y el foco puede disminuir. Totalmente. Y cuando son dos personas, es aún más difícil porque mantener ese mismo nivel de atención a las dos personas al mismo tiempo es sumamente difícil. Y creo que dentro de estos 3, 4 años aprendimos a trabajar juntos. Claro, sí, exacto. Porque siempre nos conocimos, fuimos amigos, fuimos panas, pero trabajar juntos. Que eso es otra cosa que quizá la gente no sabe. O sea, que a lo mejor es la persona que está viendo esto y dice, pero ¿cuál es la relación entre ellos? O sea, nosotros hemos sido prácticamente familia. Sí. Entonces, es como... O sea, ese es nuestro nexo. ¿Entiendes? Ahí es por donde, obviamente, compartimos ideas. Claro. Debatimos ideas. Y nace esto. Sé que en un principio, hasta lo más pequeño que uno puede imaginarse comenzar un proyecto, tú dudas. Es el nombre correcto, es el logo correcto, es el color, es la información que quiero decirle a la gente. Sí. Y creo que si la gente va a aquellas noticias un poco más originales, más viejas, claro, se va a dar cuenta de ese cambio editorial. Era completamente otro contenido. Y con el pasar de los años creo que se fue transformando en lo que es ahora. Claro. Y es, en mi opinión es mucho mejor, mucho más profesional. Es algo que... No es que nos distanciamos de aquello porque no nos gustó, sino que aprendimos de aquello. Y somos lo que somos ahora. Y es mucho ensayo y error. Creo mucho que, ensayo y error. Y es una de las cosas que aquí nosotros no venimos a como que somos los emprendedores de la vida, ni vamos a darle clases a nadie, pero una de las cosas importantes es que o sea, aquí el mensaje principal al final del día va a ser como a esa persona que tiene la idea de hacer algo propio o que, bueno, quizá piensa que ciertas ideas que tienen no pueden fructificarse o no se pueden dar porque dicen, no, es que es muy complicado o no, es que a lo mejor estoy soñando muy en grande. Todas las ideas necesitan ser hechas para saber si de verdad van a ser buenas o no. O sea, ese es el problema, que mucha gente se limita a no intentar. Y ese es una de lo que quizá también nos une a nosotros, que y yo sobre todo soy muy así. Yo siento que yo soy muy de... Yo lo voy a intentar, o sea, no importa que no funcione. Y para bien o para mal me ha servido muchas cosas buenas y también quizá a nivel personal otras, no diría negativas, pero que también me han hecho crecer, que quizá no han salido como yo esperaba que salieran, pero luego me dejaron un aprendizaje muy grande. Entrando en la parte filosófica, pero es así, o sea, nosotros simplemente, o sea, ese día convenimos ideas y yo te conté lo que me pasaba, lo que... esa posibilidad que teníamos ahí, porque
como que el gancho en realidad es que, o sea, Hispanic Social Media en Canadá es algo que no existe. O sea, no hay nada. No hay nadie. No hay nadie que haga contenido en español en Toronto o en Canadá dedicado a deportes como nosotros lo hacemos. Y entonces inicialmente nuestro gancho, y por mucho tiempo, ha sido también como darle una prioridad a Canadá. Y también, bueno, eso ha sido para nuestro beneficio y para nuestro detrimento, porque en muchas veces ha sido bueno como que, bueno, sí, HCM en Canadá, chévere, pero entonces adentro de Canadá te das cuenta cómo sigue siendo muy dominado el mercado por todo lo que es anglófono, todas las personas que hablan inglés. Y luego las minorías, que es una de las cosas que yo converso con Alexis constantemente, y que las minorías como los hispanos, luego vienen obviamente comunidades más grandes como los filipinos o la gente de India, son comunidades mucho más grandes y fortalecidas, con poder adquisitivo mayor. Entonces, el gancho de Canadá, nosotros, no es que no lo seguimos explotando, pero está ahí, pues como o sea, let's build this, y en el momento que tengamos que entrar con todo, vamos a seguir entrando. En este momento está todo en hold porque no se puede cubrir en los estadios. Eso siempre ha sido una prioridad para mí, ir a los Jays, ir a los Raptors, y en este momento no podemos. Y es que no olvides otra cosa. Algo que no sabíamos en un principio es que la audiencia canadiense hispana es una audiencia más educada. Es una audiencia donde las personas hablan inglés, entienden inglés. Y entonces no es como esas personas o la audiencia que uno conoce en la Florida, que capaz disfrutan el contenido en español. Pero en Canadá, los hispanos, en su mayoría, son versos en el idioma, son versos en inglés. Y claro, consumen la noticia de una vez en inglés. No esperan es muy que difícil sean entrarle ahí a eso. Y bueno, eso fue uno, o sea, ese sigue siendo uno de nuestros desafíos al final del día. Es un desafío porque siempre vas a tener una audiencia que haga contenido excelente, único, donde ellos digan, ok, voy a leer en inglés la nota de Major League o NBA, pero bueno, voy a darle la oportunidad a esta gente que está haciendo contenido excelente. Claro. Sí, que en un principio estábamos casi que haciendo lo mismo, casi que cubriendo en el mismo estilo editorial. Sí. ¿Y cuál es el incentivo para que las personas digan, mira, voy a dejar de leer ESPN para leerte a ti? ¿Quién eres tú? Otra cosa que pasa mucho es que, o sea, y aunado a eso, es que cuando tú quieres potenciar ese contenido, porque una cosa es sacarlo, o sea, aquí nosotros podemos grabar un podcast en inglés, ¿verdad? Pero entonces potenciar ese contenido para que la persona, porque hay que llegarlo, y ahí es donde entra el marketing digital, ¿no? Hay que llevárselo a la gente. Entonces es donde quizá también se involucra la parte de capital, la parte de que o sea, que una persona de Canadá haga clic a algo de HCM es mucho más costoso que haga una persona de un país latinoamericano, por ejemplo. Entonces, esa también ha sido una de las búsquedas que hemos intentado hacer, como, bueno, en Canadá quizá, bueno, no ha habido tanta receptividad. Bueno, ¿por qué? Bueno, por estas mismas razones que tú estás diciendo, porque la gente consume otro contenido, porque la gente también se acostumbra cuando emigra a decir, ok, vamos a resetear mi cultura y vamos a consumir un poco más de información. Estás aprendiendo inglés, no vas a ir a leértelo más fácil. No, y además, para nada. que nosotros, esto es un proceso de también que te tienes que dar a conocer, ¿no? Poco a poco, de la forma que sea. Yo creo que una de las cosas, y para que la gente lo sepa, una de las cosas que tú y yo principalmente diferimos en el sentido de editorial, era que tú siempre querías ir más a YouTube y yo te decía, bueno, que lo importante es que era la página web. Y aquí, bueno, las personas van a hacer su propio criterio. Y yo expongo mi punto y tú expondrás tu punto. Y es algo muy bueno de que entre nosotros que somos socios diferimos y pues la vida sigue. O sea, estamos en paz y seguimos haciendo las cosas. En el sentido de que tú siempre querías, bueno, no, vamos a explotar todo lo que es YouTube, ¿verdad? Y bueno, no hace falta tanto lo de la página web. Y yo lo que te decía era que en el aspecto más profesional del proyecto, como yo lo veía más desde el punto de vista periodístico y también sabiendo cómo funcionan las cosas desde la parte de medios, yo decía, es que la carta de presentación de tener un website con buen contenido es lo que te va a permitir tener las puertas abiertas a lo otro. Por supuesto, es parte de aprender y conocer un medio. Es ignorancia en un principio, donde para medios establecidos de deporte necesitas esa presencia web. Para otros medios, digamos,
un talk show, está bien. Un video de YouTube, un canal de YouTube, y es suficiente. No tienes que tener una página web. Y eso fue parte de yo entender cómo era tu mundo. Porque yo estoy entrando en lo que tú haces, no es al revés. Yo lo que soy es un instrumento, una herramienta para que tú puedas proyectar lo que quieres hacer. Y obviamente teníamos noche de debate donde decía, vamos a hacer más videos de YouTube, vamos a crear más contenido visual. Pero es porque es la forma que yo consumo contenido. Sí. Y tú, supongo o asumí que en ese momento tú consumías contenido de páginas web, artículos, blog posts, porque yo creo que es lo más rápido que puedes hacer en deporte. Tú no, después de un partido, tú no vas a hacer un resumen en cámara. Tú vas a escribir. O sea, lo haces, pero lo hacen las cadenas. Lo hacen las cadenas con los recursos que tienen. Pero si eres un blogger pequeño, vas hasta escribir la nota ahí mismo en el juego, en el campo. Y es que mira, y es una de las cosas que para que la gente lo entienda también. El problema es que cuando tú cuentas una historia, ¿verdad? Y tú cuentas una historia visual, y es una de las cosas que también nosotros tenemos una limitante importante en YouTube, que no solamente la tenemos nosotros, la tienen todos los creadores que quieran crear contenido de deporte, son los derechos. O sea, tú no puedes libremente, si tú no eres dueño de los derechos, proyectarlos en ningún lado. O sea, ¿cuántas cuentas de Instagram no han cerrado? Que nosotros fuimos uno. Nosotros no somos HCM Deportes, porque nuestra cuenta de HCM América originalmente la cerraron, porque ensayo y error comenzamos a poner videos que no estaban, y por una u otra razón no entendimos qué fue lo que pasó, cerraron la cuenta. Bueno, no importa, comenzamos otra vez. Eso es un aprendizaje también a no desfallecer. Bueno, no pasó esto, ok, ya volvimos. O sea, para que la gente sepa que el mérito de los... no mérito porque me estoy echando flores, pero el logro de los 10K es tan importante para nosotros es porque nos ha costado. O sea, nos ha costado. Y en Facebook llegamos a 20K. Y también los perdimos. Entonces, nos ha costado y bueno, el que quiera venir a decir, no, es que se equivocaron aquí, hicimos, chévere. Pero uno al final del día tiene que hacer las cosas por uno mismo y ha sido un ensayo y error. Y bueno, sentimos que estamos ahorita en el camino indicado, en el sentido de que sentimos que estamos yendo en una dirección que nos lleva está mucho más cerca de lo que en realidad queríamos y queremos que en ese momento. Pero también todo ha sido porque, la perseverancia al final del día. Claro, y creo que aquí entramos otra vez en lo filosófico de todas las disciplinas, hobbies, trabajo. Es el hacer algo que te gusta y hacerlo como te gusta. Porque puedes trabajar en algo que te gusta, pero el proceso es tedioso. Sí. El proceso es difícil. La colaboración no se da. Entonces, conseguir esa forma de trabajo también es difícil. Totalmente. Volviendo al punto de lo que tú decías de consumir la información. Entonces, yo lo que quería decir era que, por ejemplo, yo me podía poner a grabar después de un partido en cámara y decir, los Toronto Raptors finalizaron venciendo 99-29. Pero entonces yo voy a hacer un reporte de 4 o 5 minutos y la persona solamente me va a poder ver a mí. ¿Me entiendes? Claro. Y bueno, te voy a poder dar fotos. Pero entonces la gente va a decir, esto está incompleto. Yo quiero ver qué fue lo que pasó. Yo quiero ver la clavada esa que tú me estás diciendo. Entonces ahí es donde estaba el punto en donde decía, pero ¿para qué vamos a hacer eso si podemos hacer la nota? O sea, al final del día era como que estamos como que vendiéndole el contenido a distintos tipos de personas. Y que yo nunca he pensado que lo que tú me dices está errado. Más bien, yo siempre he querido ir hacia allá. Pero también conozco las limitantes de lo que es esto. Correcto. Y una de las cosas, de las grandes cosas, para que la gente lo sepa también, es que, por ejemplo, nosotros tenemos un video en nuestro canal que tiene 400,000 views. Y es un video que hicimos nosotros. Pero ¿cuál es el gran, no sé si problema con el video? Es que como tiene imágenes no lo podemos monetizar. Y obviamente hubiésemos podido hacer dinero, muy buen dinero con ese video. Pero volviendo al ensayo y error, uno se da cuenta que entonces hay ciertas cosas que te limitan y que o sea, tienes que tratar de trabajar alrededor de ellas para poder como que tener éxito y también, o sea, no dejar de hacerlas. Y que no sientas que te desestima porque estás comprometiendo la calidad o que pienses que estás comprometiendo la calidad. Donde dices, bueno, ok, voy a usar unas fotos, pero las voy a animar, pero no es en realidad lo que quiero hacer o cómo quiero que se vea. Claro. O sea, es una lucha interna y una lucha entre socios también. Sí. Y cuando se comparte, tienes colaboradores que también te dicen, mira, pero ¿por qué no pusiste esto? Es difícil. Yo me imagino un editor conseguir un editor que entienda la idea. Trabajar desde locaciones geográficas lejanas.
A veces en uso horario distinto. Todo es un desafío. Todo es una receta para que se haga aún más difícil competir con medios establecidos en otro país. Y también luchar con todos esos inmigrantes que cuando se van a otro país no es que van a consumir los medios de aquellos países. Claro. Siguen leyendo las noticias de su país de origen. Exacto. Entonces, desplazar a esa raíz tan fuerte, todo puede parecer un obstáculo inalcanzable, impasable. Pero sí se puede. Sí. O sea, al final del día es como... O sea, aquí no vamos a darle lecciones a nadie. Simplemente estamos diciendo como que... O sea, yo afortunadamente he vivido cosas muy bonitas con HCM que me han permitido, por ejemplo, emplear gente, que me han permitido conocer o tener experiencias de entrevistas a jugadores, o tener accesos que yo nunca pensé tener. O sea, para mí... a All Stars de NBA. Juegos de las estrellas, exacto. A las... Final de a la Serie Mundial, exactamente. O sea, entrevistar a Nadal varias veces por poder cubrir la Rogers Cup. O sea... Son cosas que al final del día, en el libro, o sea, el libro que es mi vida, yo voy a poder contar como que yo viví todas estas experiencias con un medio que hice yo, al final del día. Y es como, yo no estoy diciendo que esto va a ser el mejor medio del mundo o este va a ser mi único trabajo ever, pero yo siempre digo como que la experiencia de manejar tantas plataformas y tantas cosas y que... Hemos visto resultados y la gente quizá dice, oh, pero tienen años haciéndolo. Claro, pero también tienes que darte cuenta que desarrollar cada plataforma cuesta un mundo. Que o sea, usualmente... desarrollar una plataforma, que esa es la otra cosa. Nosotros desde el principio, que es una de las cosas que a mí me gusta hacer. Somos unos locos. Yo soy muy ambicioso. Entonces, yo desde el principio quería tenerlo todo. Y tú me decías, no, vamos a tener uno. Y yo decía, web, podcast, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Y no existía TikTok, porque si no hubieras dicho... Que lo tenemos, por cierto, TikTok. Síguenlo ahí. No hemos puesto nada, pero está ahí. Una limosna. Pero la mayoría... Ahí se pierde toda credibilidad. Ya se perdió. Cuando uno comienza un nuevo proyecto, de verdad que la ambición esa energía te da para querer hacer todo. Pero uno lo ve, los influencers... o los medios se dedican es a 1, 2 máximo. Nosotros queremos hacerlos todos al mismo tiempo. No, y los que lo hacen tienen un equipo y tienen una capacidad superior en tanto en manpower como en capital. Y tú te diste que eso es otra cosa. Hay algo que hay que tener muy claro, que la gente quizá no lo sabe. Lo que tienes que invertir. Dinero, no tanto en el sentido de lo que estás haciendo, sino también el dinero... O sea, al final del día el dinero te compra el tiempo. O sea, el dinero te compra que tú tengas tiempo para poder dedicarle a HCM. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces ese dinero no está. Tú tienes que entonces dedicarle tiempo a buscar ese dinero que te va a permitir ese freedom. ¿Entiendes? Una de las cosas que yo no he contado en el podcast que me gustaría aprovechar para contar es que, bueno, yo renuncié el año pasado a mi trabajo. A eso es lo que iba, los sacrificios que hay que hacer para alcanzar los sueños. Exacto, y se dice así, pero yo pasé por un momento a nivel personal que fue un momento, yo no diría como que difícil, pero fue un momento en donde tuve una no sé, sí, fue un momento duro. Digamos sí, o sea, que fue una encrucijada, digámoslo así. O sea, fue como ok, tomé esta decisión a nivel personal que no me trajo el desenlace que yo quería. Y entonces me llevó a una introspección en el sentido de que, claro, el proyecto HCM seguía, o sea, yo siempre, pero le dedicaba 20%, 25%, 30%, no era mi 100%. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos a convertirlo en el 100%, y eso me pasó justamente después de un viaje a Montreal en el 2019. Yo fui a Montreal, fui con Andrés, mi roommate y mi hermano, prácticamente. Fuimos a Montreal y pasamos un fin de semana muy, muy chévere porque cubrimos la Rogers Cup. Y fuimos de viernes a domingo, pudimos estar en la final, entrevisté a Nadal al final de la vaina, pero fue como una conexión. Yo hice podcast, hice un video para YouTube, tuiteé, que no es algo que yo acostumbro a hacer, pero pude tuitear sobre el torneo, porque estaba 100% metido ahí. Entonces, cuando tú estás presente en algo,
te da, porque, o sea, yo sé que yo nací para hacer esto. O sea, eso yo lo tengo claro. O sea, no hay nada que yo me sienta más cómodo que haciendo esto. Que cubriendo deporte, que analizando deporte, viendo deporte. Es como, me siento donde quiero estar. Entonces, cuando estás en esa posición, y obviamente la gente sabe que lo importante que es el tenis para mí, pues yo soy jugador de tenis, profesor de tenis, etc. Entonces, ir a ese torneo y tener la oportunidad de hacer todas esas cosas, sentirme a plenitud, después de haber vivido algo a nivel personal que fue fuerte, que no llevó las cosas que yo quería, me dio a entender como que estás haciendo lo incorrecto. O sea, más allá de que necesitas el dinero para poder tener una estabilidad, yo creo que hay que hacer un sacrificio importante. Y lo hice, y luego vino la pandemia, y bueno, fue una situación compleja. Pero aquí estoy todavía, o sea, en la misma incertidumbre. Se detuvo el deporte a nivel mundial. Se detuvo el deporte, y creo que más bien la pandemia nos ayudó a reestructurar el contenido, tomar decisiones que teníamos que tomar, o que se tenían que tomar, pero no nos habíamos dado cuenta. Y nos hizo crecer mucho más. Mira el crecimiento que hemos tenido en el 2020. A diferencia de otros años en donde quizás le hemos dedicado incluso más tiempo. Pero el 2020 fue como, fue ese año de hay que cambiar, hay que hacer esto. Y es que las crisis de cualquier tipo, sociales, económicas, políticas, cambian paradigmas, voltean la ecuación de formas impredecibles. Y aun cuando uno piensa, no habían deportes, no habían ligas, ¿cómo hago contenido? Tienes que despegar tu creatividad como nunca lo habías hecho. Pero igual hay un grupo de personas que están hambrientas por saber más del deporte que se les fue. No está. Claro. Entonces, también creo que eso jugó un poco un papel. Y el resultado es que, se llegaron a 10,000 seguidores en el 2020, cuando yo creo que llegar a 1,000, a 100, después a 1,000, después a 100... Fue tan largo y tan difícil que uno se desanimó en algún momento. Yo me desanimé. Claro. En varias etapas. Pero entonces uno dice, también aunado a todas las cosas que... Sí, que claro. Que no se dan, pues. Y uno puede que vea ahorita 100,000 seguidores. Claro, es el nuevo objetivo. De seguidores. Y que una de las cosas que yo lo que no trato es de obsesionarme con números, porque al final del día ese es el error, ¿no? Porque si hay una sola persona que ve tu contenido y lo disfruta y conecta contigo y está pendiente, eso es lo que vale. Esa persona está allí. Yo no sé si te comenté esto. Creo que se lo comenté a Andrés en estos días. La semana pasada fue el boom del Spotify Wrapped. Que todo el mundo estaba poniendo su Spotify Wrapped, y todo el mundo estaba orgulloso de lo que escuchó, de los podcasts, de las canciones, de los artistas, etc. Y yo le decía a Andrés que había sido, o sea, que para mí, creo que fueron como 4 o 5 amigos que pusieron su Spotify Wrapped y etiquetaron el nombre, no importa. Y fue como que mi podcast más escuchado, mi segundo podcast más escuchado, ¿qué tal? En el año. Wow. Y esas son cosas que, son pequeñas victorias que al final del día, yo pongo el contenido ahí para la gente. Y que, por ejemplo, un amigo este año que pasó por un momento también difícil, me llegó y me dijo este año, qué bueno, que gracias por el podcast, me dijo, como que a veces cuando te escucho siento como que tengo un amigo al lado, porque verga, estaba pasando por una situación difícil y verga, me acompañaste. Y esto es algo que yo lo he escuchado muchas veces en otros podcasts, de que gente que le dice, que mucha gente le llega, y que en verdad ser parte de eso se siente muy bien, porque al final del día uno lo hace con esa intención. El que a mí me conoce sabe que yo soy genuino acá. Por algo yo quería hacer El Nombre No Importa, y tenía la idea de este podcast, porque yo quería hacer un espacio en donde yo pudiese hablar de lo que sea. Normalmente hablo de deporte, porque el deporte es mi vida. Pero así como hablo de deporte, me encanta hablar también contigo cuando hablamos de Game of Thrones, por ejemplo, o cuando hablamos de la convivencia y cuando nos mudamos a Canadá, o con Andrés y Víctor y Guillermo, mis otros amigos de acá de Canadá, que hablamos de llegar a los 30 y esa experiencia. Ese tipo de cosas que a lo mejor, hay que ser un poco más recurrente, no pasan, pero que te digan ese tipo de cosas, de verdad te hace sentir muy bien y te motiva, verga, voy a seguir. Y es que sonará cliché, pero cada creador de contenidos crea una comunidad, crea un grupo de personas que coinciden o capaz no coincidan y nada más te ven porque te odian, pero quieren ver porque es un guilty pleasure. Pero es una comunidad, es un grupo de personas que
viven tu contenido. Y yo lo he experimentado con otro tipo de contenido, probablemente tú también, en inglés, en español. Y eso es gratificante porque eso no es dinero. No, eso no claro, es... nadie te está pagando por eso, ¿sí? Nadie te paga por eso, pero que alguien te diga eso sí llena. Porque te llena profesionalmente, te llena... Sí. Porque el trabajo se ve. Exacto. Y llega. Es curioso, ¿no? Cómo funciona todo esto y cómo... recuerdo que estaba escuchando un podcast que es de Bill Gates con Rashida Jones. Y no sé por qué llegaron como a un punto que dijeron que o sea, lo irónico que de una profesión que necesitas primero captar la atención de la gente y luego necesitas, o sea, you need to be liked. O sea, es como la gente no sabe, pero el juego de tanto de las redes sociales, etcétera, es como, o sea, tú necesitas que la gente le guste tu contenido para poder venderte. O sea, para que la gente le guste y se comparta. O sea, al final del día tiene que haber eso. O sea, tiene que... Y esta profesión es mucho de eso. O sea, la gente le tienes que gustar tu contenido, le tiene que gustar lo que haces, o le tienes que gustar tú como persona. Para que la persona se sienta identificada al final del día. Pero esta es una profesión fucked up. Porque en otras profesiones, como por ejemplo la ingeniería, etcétera, o sea, puedes ser el mejor ingeniero del mundo y no tienes que agradarle a nadie. Pero si eres un puto crack en tu trabajo, eres puto crack y ya. Por eso las dos disciplinas, ciencia y humanidades, donde ciencia, números son los hechos y nada cambia eso. Exacto. Pero en esto muchas veces me ha pasado a mí observando, viendo contenido de alguien más, donde por una época me gustaron, después sí. cambió cambiaron... Si alguien consume contenido aquí, eres tú, brother. Bueno, se cayó YouTube hoy. Google se cayó por un pelín, ¿no? Se cayó, sí. Es que dejé de ver y entonces... Que tumbaste los servidores y que... Verga, está René. pero sí, a veces uno deja de ver a alguien porque cambias de punto de vista. Claro. O el mismo... Porque muchos creadores de contenido se sienten atrapados en un ciclo de... Si yo hago algo, mucha gente lo ve, debo seguir haciendo eso. Es lo que tiene sentido. Claro. Pero como todas las personas, todos somos humanos, a veces uno cambia de parecer. Uno tiene otras perspectivas sobre algo y tu contenido puede cambiar. Y con el riesgo de que pierdas seguidores, pierdas gente que quiera verlo. Y hay gente que sacrifica el no hacerlo y se queda, pero es miserable. Sí. He visto muchos casos y nadie va a hacer algo que es una pasión que en realidad deja de serlo. Entonces, nunca es estático. Siempre va a ser algo que está cambiando. Y uno no quiere darle el spin filosófico, pero esto es hobby, esto es trabajo a tiempo completo, esto es un venture. Exacto. Es muchas cosas. Y muchas cosas juegan un papel en esto. Y por ejemplo, para otras personas quizás es futuro. O sea, personas que... Filosófico, pero para personas como por ejemplo algunos chamos que escriben en HCM, por ejemplo, dirán... me estoy haciendo un currículum, me estoy haciendo... Que es una de las cosas bonitas que a mí me pasa, ¿no? Que a mí me gusta eso del proyecto, que tiene eso. Tiene esa oportunidad de poder también dar con otras personas y que otras personas conozcan y vean y tengan una posibilidad, una ventana de hacer otras cosas. Y volviendo al punto de lo que tú decías, que fue una de las cosas que en verdad yo siempre me enfoqué. Yo no quería ser un one hit wonder. O sea, no quería ser como algo que durara un año. Como que, hicimos este contenido buenísimo, agarramos estos views y de repente era como estar en un vacío creativo. Como que, ¿qué vamos a hacer ahora? O caer en la trampa del clickbait y decir, exacto, voy a hacer cosas sensacionalistas, voy a tener muchos views, exacto, pero mi credibilidad no me voy a ver en el espejo y voy a decir, ¿qué estás haciendo? No, al final que tú tienes que, o sea, tú siempre estás contigo y si tu mente no coordina con lo que estás haciendo, entonces va a decir como, ¿pero por qué estoy haciendo esto? Totalmente. Y nadie nunca sabe si una persona está viendo el podcast, te escucha en YouTube o te ve por redes sociales y decide también seguir su pasión y decide asociarse con un amigo, con un hermano, con un familiar y hacer un proyecto que lo apasiona, pues. Es una de las cosas que puede resultar algo bueno de eso si de verdad tienen una pasión. Lo otro que te quería decir era ¿a dónde crees tú que va HCM? ¿Que viene para el 2021? Yo no sé si esto se paró. Lo digo al aire, eso no importa. Pues. ¿Se paró? No sé. O sea, se fue la pantalla. Yo no sé si esa está puerta. Vamos a ver. Yo creo que ese debe estar activo. ¿Qué crees que va a suceder con esto, la pandemia? ¿Cómo se reanudarán
las ligas, no creo que vuelvan personas, audiencia a los estadios en el futuro cercano, pero con todos estos cambios y todo estos aprendizajes que has tenido este 2020, ¿qué crees que viene en el 2021 para HCM? Bueno, para HCM yo creo que seguir potenciando el contenido que estamos haciendo. Siento que ahorita el balance estamos encontrando como un ritmo importante. Y yo diría que seguir potenciando ese contenido. O sea, que si estamos grabando videos, hacer mejores videos, que es una de las cosas que estamos haciendo mucho más, tanto en Instagram como en YouTube. Y seguirle dando la vuelta a cómo llevar contenido o seguir haciendo participar a la gente, como con la dinámica de las Olimpiadas HCM, que es una de las cosas que estamos haciendo ahorita que nos tiene muy contentos, porque hemos recibido una participación increíble y con algo que, bueno, fue una investigación que yo por Fiebre Hugo comencé a hacer el mejor deportista por cada país, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, tratar de sacar, de inventar más cosas así, que atrape al fanático de deporte, que hay tantos fanáticos de deporte, y seguir creciendo con respecto al panorama deportivo. ¿Cuándo crees que vas a tocar un estadio? Yo creo que, bueno, mediados de 2021, cuando, por ejemplo, en países desarrollados ya ya se hayan puesto vacunas suficientes como para que la población de alto riesgo ya no se vea tan afectada o ya sea inmune, y ahí entonces yo creo que probablemente se va a dejar que las personas que tienen como vidas normales o están en mejores condiciones de salud van a poder ingresar a los estadios. Probablemente no sea a full capacidad, pero probablemente dejan comenzar a llevar miria. Canadá es uno de los países que no ha abierto en ese sentido. Nosotros ahorita en Toronto estamos en lockdown. Los equipos se han ido a otros. Los Raptors están comenzando su temporada o van a comenzar su temporada de NBA en Tampa. Entonces, vamos a ver cuándo vuelve el equipo. Y cuando vuelve el equipo, vamos a ver cuál va a ser el aforo. Si van a ser 50,000 personas, si van a ser 50%, 2.500 personas, etc. O sea, no sabemos. Es imposible mantener la distancia social Es imposible. Es imposible. ¿No te ha pasado que lo raro que se siente cuando de repente estás haciendo algo y tocas a alguien? O sea, es como que es algo tan idiota. Pero es tan raro. O sea, por la circunstancia en la que estamos ahorita. No porque uno sea un freak, para nada. Porque yo no soy nada freak. Pero es como mierda. Y es que esto es como una tangente ahorita, pero cuando vi esas primeras imágenes de la vacuna, la colocan en UK, ya llegó a Toronto, pensar, es como uno siente que esto ha sido un año extraño, pero es ya lo normal, pero es extraño. Pero es extraño. El volver a lo normal, que ahora parece extraño. Exacto. Y como que la gente se iba a conciertos y se tocaba. Vamos a estar en el ascensor full, 7, 8 personas, lo que da la capacidad. Como ayer que me pregunta, o sea, estoy montándome el ascensor y aquí el límite es por 2 personas. Y una persona va a montarse en el ascensor y me dice, are you okay? Y digo, o sea, 2 personas. Papi. O sea, te puedes montar. O sea, yo no... Bueno, es que hay personas que la molesten. Le digo, sí, bueno, verga, esas personas están jodidas. O sea, que entonces que se metan en una burbuja. O sea, que se muden porque viven en un edificio. O sea, ya tengo la mascarilla. Y no te estoy tocando, estoy a una distancia. O sea, tenemos que utilizar el ascensor porque todo el mundo... O sea, si tú vives en el 27 y yo en el 19, o sea, de alguna forma tenemos que subir. Y es lo que yo pienso, estás haciendo todo lo que puedes hacer. No vas a hacer más de eso. No puedes hacer más de eso. La gente es muy intensa al final del día. Muy intensa. Pero pensar en futuro cercano, mediano plazo de volver a eso. Yo me muero por ir a un concierto. Me muero, man. Y o sea, yo creo que ahorita iría a un concierto. O cosas tan simples como ir a comer en la calle, loco. O sea, un viernes, un sábado, ir a comer a un restaurante o ir al cine. Entrar a un bar, ir al cine. Marico, un bar, la vaina, tal. Marico, esto ha sido terrible. O sea, terrible. Y gracias a Dios tocamos madera. Porque bueno, uno está aquí y al final del día no ha sido como que aquí uno no ha tocado fondo en Canadá. O sea, no ha sido como que los números incontrolables de países en Sudamérica o de Estados Unidos, por ejemplo, o las muertes masivas en Italia. Aquí las cosas se han controlado dentro de todo. Se han controlado con medidas extremas, me parece. Pero, igualito,
uno no... Primer mundo al final del día también. Uno bueno, piensa que es extremo, pero uno piensa primer mundo, pero los Estados Unidos es primer mundo y sabemos el desenlace. Entonces, pero primer mundo... Pero es que los Estados Unidos son con ese... Ellos son primeros en ese otro mundo. Creo que nos desviamos un poco del tema. Ay, man. No, pero bueno, yo creo que para cerrarlo, para cerrar el podcast en general, bueno, te tengo que dar las gracias por el apoyo en esta aventura que ha sido el desafío de HCM. Porque primero, o sea, el desafío mayor es que yo tampoco sé cómo llevar un medio, porque nunca lo he vivido desde ese punto de vista. O sea, yo estoy tomando decisiones editoriales, decisiones creativas, que yo estoy tomando ciego, pionero. O sea, yo estoy tomando decisiones que yo pienso que son convenientes. Muchas me han dado, o sea, muchas han sido positivas, otras han sido negativas en el sentido que no han salido. O sea, no ha sido la mejor decisión. Pero esa decisión te lleva a un aprendizaje, que es el que necesitas para poder tomar impulso, que es algo que siempre hemos hecho. O sea, que al final del día nos han pasado cosas. Totalmente. Cumplimos 10.000 seguidores con la cuenta de Instagram bloqueada. Y para cerrar con broche de oro. Para cerrar con broche de oro. La meta. Pero para mí ha sido un placer el aportar lo que he podido aportar. Las ideas que han sido aceptadas, las que han sido rechazadas, o las que nunca se ejecutaron. Pero ha sido... Creo que todos tenemos de esas. No, total. Pero ha sido un buen proyecto, una buena experiencia. ¿Sigue siendo? Yo siempre he sido una persona que me meto en vainas que no sé. Y creo que es un hambre de saber, un hambre de conocer lo desconocido. Tú eres una de las personas más curiosas que yo conozco. Bueno. O sea, de que si algo... O sea, y es algo que es tópico de conversación con gente, pues de que... No, o sea, René sabe. Es como... Y es esa curiosidad de que primero cuando llegas a un tópico lo investigas y lo sabes y luego te haces tu propio criterio, pero lo sabes, a pesar de que creas que sabes de cine y piensas que Birdman es mala, es buenísima, y Alfonso Cuarón es un crack. O sea, Birdman es un peliculón. Pero bueno, aquí. A mí siempre me gusta una línea. Birdman es una película muy mala, en mi opinión. Qué buena película de versión. Pero hay una línea, hay una cita que me gusta de Neil deGrasse Tyson. Qué grande. Él dice... Le estamos metiendo nivel a este podcast ahorita. O sea, yo tiré cita de Bill Gates, Neil deGrasse Tyson. O sea, aquí no estamos... Ajá. Es una línea muy delgada. El saber lo suficiente de un tema para pensar que estás en lo correcto, pero no saber un poco más para saber que estás equivocado. Exacto, o sea, es como muchos puntos. Creo que la mayor parte del tiempo, el que no es... O sea, tienes que ser... No, y es que siendo demasiado experto, igual puedes estar equivocado. Por eso. Todo el mundo este año se ha quejado o ha tenido sentimientos encontrados con la ciencia. Que la ciencia se equivoca, que primero era sin máscara, después que era con máscara. Pero es que la ciencia nunca deja la pizarra. Sí, exacto. Siempre viven en la pizarra, porque nadie tiene una verdad absoluta. Siempre hay una nueva evidencia, hay un nuevo punto de vista, hay algo que no sabían que estaba allí, pero de eso se trata, siempre descubrir algo nuevo. Entonces, eso puede ser personal, eso puede ser empírico. En todo sentido, claro. Entonces, es parte de eso, y este proyecto HCM creo que ha sido siempre. Hay una nueva evidencia. Es testimonio de eso, o sea, ha sido ensayo-error, una nueva evidencia, una nueva vaina, investiga esto, investiga otro. ¿Cuántas ventanas, puertas que se han intentado abrir? ¿Cuántas ventanas y oportunidades que se te dieron, pero claro, por errores del pasado decidimos, capaz no es inteligente tomar esta decisión? Sí. Porque bueno, uno tiene que aprender de los errores, uno no puede seguir repitiéndolos. Uh-huh. No, y oportunidades malas que uno se metió y después, no, mejor no. O sea, al final del día, y eso es lo bueno, ¿no? Que a pesar de todas las cosas que hemos vivido, igual el proyecto sigue tan fuerte, o sea, sigue más fuerte que nunca y o sea, hemos estado a punto de, o sea, bueno, ¿será que lo paramos? ¿O será que hacemos esto? ¿Será que tal? Y bueno, yo te lo decía durante la pandemia. Es como que tú decías... ¿Será que hacemos trading? Tú me preguntabas, tú me decías como que, men, pero ¿estás seguro que quieres continuar? Y yo decía, men, o sea, no hay manera que yo tome una decisión en este momento
para dejar en este momento del mundo. O sea, yo decía, bro, I will succeed, period. O sea, esto va a pasar. O sea, créeme. O sea, esto va a pasar. Y bueno, al final del día se materializó. Yo creo que todo proyecto difícil necesitan a un madman. Sí, un científico loco. Que contra toda lógica... Y creo que en este caso claramente eres tú. Sí, claramente el científico loco. El loco. No, pero de verdad que ha sido un placer esta charla. Gracias por la invitación. No, men, que me da risa porque llevamos como 50 minutos hablando y pudiésemos hablar 2 horas más. Y yo sé que siente Joe Rogan cuando hace su podcast. Es que es interminable porque pasas de un tema a otro, se te viene una idea. Y es que esas son las cosas que pasan cuando tienes conversaciones buenas con gente que de verdad sabe conversar y quiere conversar. Porque esa es la diferencia. Hay veces que tú hablas con alguien y... O sea, no solamente el saber conversar, sino saber escuchar. O sea, y creo que es una de las capacidades muy buenas que tiene Joe Rogan. Es muy difícil no solo escuchar, sino escuchar puntos de vista que difieren del tuyo. Claro. Eso es aún más desafiante. En mi opinión, eso es aún más difícil. O sea, es una de las cosas que a mí me gusta mucho el género de la entrevista. O sea, me gusta mucho. Y trato de ver muchas entrevistas porque me gusta entrenar eso, pues. O sea, como que verga, entenderlo. Y una de las cosas que me saca la piedra es cuando están entrevistando a alguien y el entrevistado acaba de dar una respuesta increíble. Y el entrevistador cambia el tema. Y eso es donde uno tiene que darse cuenta de que... Y es donde entra el ego también. Tu ego te dice, yo tengo esta entrevista preparada de esta forma. Yo pienso que esta persona va a ir aquí y esta es la tercera pregunta y tengo un guión y esto es así. Pero entonces se te olvida estar presente. Se te olvida que tú tienes que estar ahí, tienes que estar escuchando lo que te está diciendo el tipo, porque a lo mejor el tipo está diciendo que el coño se está retirando del deporte porque tiene cáncer y tú le debes preguntar ¿cómo se sintieron los fanáticos en la tribuna? Y coño... Tú vas con el cassette y no te sacan de ese cassette. El entrevistador viene con un cassette. Exactamente. ¿Pero a ti te ha pasado eso? A mí no me ha pasado eso. O sea, a lo mejor sí, pero no creo que nunca haya sido un tema tan importante, pues, pero... Y creo que sin duda, o sea, hay veces que estás entrevistando gente que a lo mejor no estás tan familiarizado con ellos y de repente estás como haciendo la entrevista por el contenido y no por escuchar. Y me ha pasado muchas veces lo contrario. Muchas veces he entrevistado gente y he podido conversar con ellos y me han dicho cosas que en el momento digo, wow, ay, cuéntame más de eso, ¿me entiendes? Es como tienes esa epifanía de decir, porque escuchaste. Y creo que es lo importante. Creo que el consejo más importante de la entrevista es escuchar al entrevistado. O sea, has luchado tanto para entrevistar a alguien, lo mínimo que puedes hacer es escucharlo. O sea, a veces uno sale de la vaina de no tener un guión y tener todo preparado. Es bueno. Es bueno. Claro, pero si lo comparas con un Joe Rogan, obviamente una estrella o titán de podcast, también tienes que darle beneficio a cualquier reportero, a cualquier entrevistador. Joe Rogan tiene un show que él es el amo y dueño. Claro. Él lleva el reloj. Sí. Obviamente los invitados saben que tienen 2-3 horas para estar allí y ya. Ya está conversado previamente. Ya está conversado, pero él lleva la pauta y él reacciona a lo que le dice a la persona, al invitado. Pero un entrevistador puede ser que va presionado por una línea editorial. También. Yo nunca he trabajado en un medio, pero me imagino que cuando entrevistas a alguien hay varios checks que varias personas... Has trabajado en un medio, pero no has trabajado... no has trabajado en la parte editorial. No he trabajado en el piso de edición. Exacto. Te prestaba el ejecutivo. Pero te prestaba atención, ¿viste? Pero eso de que hay varios checks que suceden para que esta persona vaya con unas ciertas preguntas. Y claro, hay que conseguir esta nota, hay que conseguir este ángulo. Y no reaccionas a lo que está diciendo la persona. O de repente piensas que la pregunta que te va a dar la respuesta que quieres escuchar no termina siendo la respuesta más cualquier verga. Y entonces se te queda la entrevista como incompleta. Claro. Y a mí me pasó uno de los momentos de esos de cumbres de la decisión de renunciar a ese trabajo, el trabajo de 9 a 5 que tenía, como el trabajo full time, que me permitía por primera vez en Canadá tener una estabilidad económica en donde podía viajar, podía hacer cosas, podía invertirle dinero al HCM, etc. Pero no me daba una libertad de poder hacer las cosas que yo quería hacer.
no es que estaba secuestrado ni estaba atrapado, pero era como estás 8 horas y 9 horas o 9, 10 horas mientras te tomaba llegar al trabajo, que estabas invirtiéndole a algo que, bueno, sí te daba dinero, pero no te daba el bienestar. Y te agotaba mentalmente. Pero lo que iba era que en ese viaje a Montreal, ese último día, yo en la rueda de prensa, Nadal ganó el torneo. Y obviamente nos quedamos a la rueda de prensa final. Y después Andrés y yo manejábamos a Toronto de vuelta. Eran como las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. Termina entonces la vaina y yo le digo, Andrés, tenemos que ir a la rueda de prensa, ganó Nadal. O sea, hay que ir porque vamos a ser los únicos que vamos a hablar español. O sea, le voy a poder preguntar porque eso, y tú lo sabes. Yo en todas las ruedas de prensa estoy, pregunta en español, así sea lo que sea, pero estoy ahí. Y hay algunas que han salido virales, como la Ibaka. La Ibaka que salió, que respondió en 3 idiomas y yo era el único yo fui el que preguntó en español. El tipo contestó en inglés, en francés y en español y yo fui el que preguntó en español. No, yo presencié una de esas cuando fuimos a ver o a cubrir un partido de Toronto Football Club que vino Zlatan con el Galaxy. Exacto. Zlatan. Y estaba en los bastidores y, o sea, mucha gente haciendo sus preguntas en inglés, la oportunidad de hablar en español, preguntar algo para la audiencia en español, eso yo nunca lo había vivido. Claro. Y me imaginaba lo rápido que es, porque ahí no hay formabilidad, ahí no hay ningún tipo de estructura. Tú no sabes. El jugador está sin camisa tratando de cambiarse y la gente lo está acosando. Tú no sabes la adrenalina que se siente en esos momentos cuando está en el scrum, porque si mucha gente de Venezuela que cubre deporte está acostumbrada a hacer zona mixta, y zona mixta es una guerra. O sea, zona mixta es... Imagínate que tienes un cordón de un montón de prensa que están haciendo preguntas a esa persona que está pasando. Pero son preguntas al aire. Claro, pero no hay la libertad de estar moviéndote. Cuando tú entras en un locker room, te das cuenta cómo, o sea, viene el atleta o viene la vaina, o cuando estás en un scrum que está la persona y 700 periodistas al lado, como por ejemplo la entrevista que le hice, o sea, no la entrevista, las preguntas que le hice a Kobe en el All-Star. Si la gente hubiese visto dónde estaba yo y dónde estaba Kobe, yo estaba como por lo menos 4 personas detrás de Kobe. Y yo hice... ¡Kobe! Es la rapidez. En un momento es una fracción de segundo. Me fui. ¿Qué era lo que te iba a decir? Cuando estaba hablando lo de Zlatan. Bueno, no, pero antes. Era lo de... Me fui. Se me olvidó que era lo que estábamos hablando. Las preguntas... bueno, tú estabas contando algo de cuando... Bueno, lo de Nadal, exacto. Ya llegué. Entonces, vamos a la rueda de prensa de Nadal. Bueno, lo repito. Íbamos a ser los únicos medios en español. Y entonces, llegamos a la rueda de prensa y a mí me dan las últimas 2 preguntas en español. Y, mentira, la última pregunta en español. O sea, todo el mundo habla en inglés, todo el mundo en español. O sea, los medios que estaban ahí eran... El canal de TVR Sports, que es el canal de Montreal de tenis, de Quebec, que es el canal no de tenis, sino de deportes, pero es en francés. Estaba TSN, estaba New York Times, estaba un montón de medios. Estaban cubriendo un Masters 1000 de tenis. Entonces le preguntaron si iba a ir a Cincinnati, que es el torneo siempre que viene justo posteriormente. Y yo le hice una pregunta sobre... Le hice una pregunta muy compuesta porque... ¿Qué pasa? Que cuando te dan la oportunidad de solo hacer una pregunta, tienes que intentar hacer la mejor pregunta que puedas. Y si puedes meter 2 preguntas en una es mejor, porque te van a dar 2 respuestas. Que es algo que hay muchos... Y tiene que parecer orgánico. Claro, que es difícil. Pero bueno, uno lo hace. Yo le hice la pregunta y él, al final de responder, y respondió muy, muy bien, al final de responder me dice... y bueno, quiero... y por estas razones no voy a jugar Cincinnati. Entonces... O sea, él te dijo... Él me dio el tubazo a mí. O sea, él me dio la respuesta que todo el mundo, todos los medios le estaban esperando. Que no le dijo y no respondió. Él me la dio a mí en español. Entonces, ese fue un momento cumbre en donde yo dije... o sea, esto solamente a mí me está diciendo que yo tengo que hacer esto. O sea, tú obtuviste la primicia de Nadal. Bro, aquí es donde viene el sobraísmo maracucho. Yo hice así. Cuando se fue Nadal, volteé y le dije a la gente, o sea, a los medios, le dije en inglés, lo que quiso decir. He just said that he's not playing Cincinnati, just so you know. Así, o sea, turned up. Y la gente,
comenzaron a escribir, men. O sea, imagínate ese momento. Entonces, men, cuando yo me fui, o sea, nosotros nos montamos el carro, donde les comienza a manejar. Yo creo que llevamos como 1 hora y media y yo le digo a Andrés, men, yo voy a renunciar a Adamson, a mi trabajo. Yo voy a renunciar a Adamson. Esto podrá salir bien o podrá salir mal, pero yo voy a perseguir esto porque esto es lo que yo soy. O sea, esa fue la situación, el momento que hizo clic. Ese fue el momento que hizo clic. O sea tomó tener a Nadal en una rueda de prensa. Exacto. Para que tomara Pero la decisión. mira cómo se repiten las oportunidades. Mira cómo lo de Nadal fue en una rueda de prensa en donde yo era el único medio en español. En Canadá. En un evento internacional mundial, men. O sea, la final fue entre un ruso y un español. O sea, y yo era el único de medio... Ven, maracuchito de allá. Pero el único medio en español era Hispanic Source Media. Estaba acreditado con Hispanic Source Media. Y le hice una pregunta a Nadal. Nadal, Nelson Pérez de Hispanic Source Media. Y esto no me estoy diciendo pecharme flores ni nada, pero es las oportunidades que uno tiene de hacer cosas y de cómo estas cosas te cambian, para bien o para mal. Y como dicen, el que pega primero pega doble. Y si no hay más nadie dispuesto a tomar el desafío de cubrir en un medio. Y esperemos que esa gente no esté escuchando esto. No, la competencia siempre es buena. Eso es una cosa que yo siempre lo tengo muy presente, que a mí yo trato de siempre alegrarme por mis amigos, por sus proyectos y apoyarlos. Eso es algo muy importante que la gente no lo sabe. Pero, loco, lo importante que es que te den un like o que te den un follow. Gente cercana o gente que te... Men, hay veces las personas no saben lo que cambia eso. Pero el tener ese soporte, y yo intento hacerlo siempre con la gente, los periodistas, la gente que yo conozco, de darle follow a esa cuenta de Instagram que tiene 100 seguidores, darle follow. Y porque hay mucha gente que a lo mejor me ve a mí como una referencia, en cierto modo, que soy una persona que está haciendo algo que a lo mejor ellos quisieran hacer. Entonces, uno se toma esa responsabilidad de decir, verga, hay que apoyarlo. Y fortalece a la comunidad. Llámese Siempre. Venga donde venga esa comunidad. Sorry. Y que existe esa gente allí dispuesta a no solo a verte a ti, sino a ver 2, 3 más chamos o chamas. Obviamente incentiva a la creatividad. Sí, totalmente. Pero esos son los momentos que pasan. Y en una entrevista como tal, de repente consigues algo muy bueno y puedes conseguir algo X. Pero hay entrevistas que uno saca que... O sea, que tú sabes que puedes sacar más de ese personaje. Como, por ejemplo, cuando entrevisté a Miguel Cabrera el año pasado, que le hice las preguntas de la educación, ¿verdad? Y a lo mejor él no me dio la respuesta correcta, pero simplemente el hecho de preguntarle por esa educación de esos peloteros latinos que no tienen que dejarla... O sea, a mí me contaba anécdotas Carlos Carrasco de que a los 10 años, se mudó, viviendo en Barquisimeto, se mudó de que sus papás para vivir con el agente y el entrenador, para poder firmar a Grandes Ligas a los 13, 14 años. Entonces, interrumpes tu educación formativa, esos momentos, esas vivencias, esos amigos, esa vaina. No solamente el contenido del colegio, sino todo lo demás. Por este norte. Entonces, de repente ya llegas a un nivel que tienes 24 años y lo único que sabes es jugar pelota. Y son sacrificios que haces... En el lado positivo, de repente te dan un contratazo y, bueno, tomas decisiones equivocadas financieramente. En el otro lado, hay gente que después entonces queda a la deriva porque dice, vergación, no llegué. Y que es la mayor parte de los casos. Claro. No, y te pierdes esas oportunidades en la juventud, cuando uno es adolescente, por perseguir esos sueños. Pero que alguien de 13 años diga, me voy a ir a vivir con el entrenador. Uno en sus 20 o en sus 30, a veces decisiones menos impactantes. Que verga, yo no voy a ir para esa fiesta. Yo no voy a ir para esa fiesta porque después me voy a regresar muy tarde. Yo no voy a aplicar ese trabajo porque, no sé, yo aquí estoy cómodo. No me gusta esa semana. Creo que está muy lejos. Pero el que tiene hambre... Sí. No, y también, bueno, sacrificio de los padres también. O sea, me imagino que la familia decía, Carrasco tiene un talento y bueno, vamos a intentar que se dé. La cosa es que mucha gente lo hace y no todos llegan. O sea, esa es una realidad. Que creo que la gran mayoría no llega y es una minoría los que llegan y los que tienen una carrera como la de Cabrera, que tiene el dinero, la vaina y tal. Pero yo le hacía esa pregunta de la educación, era más como... O sea, ¿qué pensaba? Pues porque
es importante saber también qué piensan ellos ya cuando llegan a un estatus como, verga, ¿será que este es el camino correcto? ¿O será que hay otros caminos? Porque es muy complejo, viniendo de esa sociedad, nuestra sociedad, que es una sociedad difícil en el pensamiento. O sea, le gustan las cosas fáciles, culturalmente nos adaptamos a las situaciones difíciles y les vemos el lado positivo a todo, que no está mal, pero entonces también nos hace ser quizá un poco complacientes. Entonces siempre hay una oportunidad de aprender, pues, y bueno, quizá tener ese punto de vista de su parte es bueno. Él dijo una respuesta muy buena, o sea, él dijo, yo creo que la gente tiene que también tener su propia curiosidad y buscar educarse. Y está muy bien. Sí, está muy bien. O sea, quizá no se metió tan en profundidad como hay que cambiar todo el sistema, porque bueno, de repente es demasiado complejo, pero sí, es que si uno no lo hace, o sea, volviendo a la entrevista, si uno no hace la pregunta, no sabes la respuesta. Exacto. Y muchas personas capaz le dará miedo hacer la pregunta porque piensen que no va a llevar a nada, que sí, no va a obtener nada de esta... Es que todo también es de ego, ¿no? O sea, entonces tú quieres quedar bien ante el atleta, es como, estoy preparadísimo. Pero de repente a veces pregunta más simple... Pero yo en oportunidades que he ido contigo a partidos de los Blue Jays con varios visitantes, he visto como muchos peloteros se desarman porque te ven chamos, sí, capaz no conocen el medio y dicen, bueno, me puedo relajar y puedo... Voy a conversar. Bajo la guardia. No tengo esta porte. Fachada, exacto, sí. Para enfrentarme a un ESPN que me está hablando aquí. Tengo que sonar coherente, elocuente. Tengo que ser la mejor versión de mí. Sí. Eso también es un beneficio. Sí, es verdad. Ya no quiero seguir como que diciendo, ay, entrevisté a este. No se trata de esas entrevistas, se trata más de la experiencia. De la experiencia. Poder haber entrevistado gente y haber sacado buenas respuestas a pesar de que uno es medio pequeño y que tal cual te ven y te dicen, y hay otros que se han portado muy bien y siempre dan buenas respuestas. Hay otros que a lo mejor, bueno, es que yo trato de siempre ser muy como justo en el sentido de que ellos tienen su propia vida. A lo mejor tuvieron un juego muy malo y no quieren hablar o te dicen que no o te dan respuestas X. Es que al final del día es parte del juego. Uno lo olvida, pero ese es el trabajo. El trabajo de ellos. O sea, si yo tuviera alguien que llegara a las 5 de la tarde, decirme, bueno, René, hablemos de este desempeño hoy de 9 a 5. Es como que, o sea, estoy cansado, no quiero hablar. Exactamente. O sea, uno ve de repente o sea, estás viendo televisión, estás viendo videos y a ti se te olvida que cuando un jugador de fútbol pierde un partido, le acaban de clavar una goleada. En el fútbol los protegen más, por ejemplo, en el fútbol europeo no tiran al frente, pero por ejemplo el entrenador siempre tiene que dar la cara, siempre tiene que ir a rueda de prensa. Pero los Nadal, los Djokovic, los Federer, que son uno solo, que pierden una final de Grand Slam de 5 sets donde perdieron 2 match points y tienen que ir a dar la cara en rueda de prensa. ¿Y con qué cara, o sea, con qué ganas quieres tú hablar con gente que te repita los errores que hiciste? Exacto. O sea, porque esa es otra cosa. Y que lo recuerden mejor que tú, porque tú estabas en el partido. Te la están diseminando los errores. Esto lo hiciste por esto. ¿Fue por esto o fue por otra cosa? Y empiezan a hacer conjeturas de otros eventos que hayan pasado. Estabas lesionado y no te retiraste. O sea, es como... Es fuerte. Yo creo que yo no podía hacer eso. Pero bueno. Bro, un placer. Una hora y pico. Wow. 1 hora y pico. Y se siente corto. Vamos a hacer más podcasts de estos, estoy seguro que sí. Sí, sin duda. Estuvo buena la charlita. Excelente. René Quero, socio de Hispanic Source Media, gran compañero de founder. Exactamente, sin duda. De este desafío. Y bueno, bro, salud porque salud, el proyecto nos siga dando mucho más y que sigan viniendo experiencias positivas. Más nada. Éxitos y experiencias positivas. Seguimos en contacto. Así es. Episodio 63, el nombre no importa. Charla casual, informal, distinto a lo que hacemos normalmente. Versión video. Esperemos que les haya gustado. Chao, chao.